En este video vamos a repasar un poquito el área y perímetro de rectángulos y cuadrados, ¿sí? Los cuadrados, recuerden que tienen todos sus lados iguales, y los rectángulos tienen los lados paralelos u opuestos de igual medida. Se calcula tanto el área como el perímetro de igual forma. El área multiplicamos, es una multiplicación, la base por la altura. La base por la altura. En el cuadrado la característica es que tanto la base como la altura miden los mismos porque todos sus lados tienen la misma medida. En el rectángulo multiplicamos base por altura. Eso para calcular el área. Multiplicación, recuerden eso. Y para el perímetro, lo que debemos hacer es sumar todos sus lados, ¿sí? Podemos poner la fórmula, pero recordemos esto. Que sumamos todos sus lados. En el cuadrado vamos a sumar los 4 lados que miden lo mismo, y en el rectángulo vamos a sumar sus 4 lados que tienen los lados opuestos que miden lo mismo. ¿Sí? Son todos cuadriláteros, por lo tanto sumamos 4 lados. Perímetro suma, área multiplicación. Entonces, a modo de ejemplo voy a resolver estos 3 para repasar. Esto es un tema de primer año. En el primer ejemplo tenemos un cuadrado y dice que el lado del cuadrado mide 9 centímetros. Como el cuadrado tiene todos los lados iguales, este lado mide 9 centímetros, este lado mide 9 centímetros y este lado mide 9 centímetros. Ahora, para calcular el área, recordemos, multiplicamos la base por la altura. La base es 9 y la altura 9, entonces multiplicamos 9 centímetros por 9 centímetros. 9 por 9, 81, y queda la unidad del área centímetros cuadrados, ¿sí? Como una potencia. Ya tenemos el área. Para el perímetro sumamos los lados. 9 más 9 más 9 más 9. 9 centímetros más 9 centímetros más 9 centímetros más 9 centímetros. Y esto da como resultado 36 centímetros. Ya tenemos el área y el perímetro. En el área multipliqué la base por la altura. En el perímetro sumé los 4 lados iguales. En este rectángulo vamos a calcular el área. El área base por altura. 5 centímetros por 12 centímetros o 12 centímetros por 5 centímetros. Recordemos que en la multiplicación da lo mismo el orden de los factores. 5 por 12 o 12 por 5 da 60 centímetros cuadrados. Recuerden, centímetros cuadrados, porque multiplicamos 2 veces centímetros. Para el perímetro tenemos que este lado mide 5, este mide 12, este lado de acá también mide 5 porque es opuesto, y este lado de acá mide 12. Entonces tenemos que sumar 5 más 12 más 5 más 12. 2 veces 5 y 2 veces 12. 2 veces 5 da 10, 2 veces 12 24, entonces en total tenemos 34 centímetros. Y acá ya tenemos el perímetro de este rectángulo. Último ejemplo, tenemos el siguiente rectángulo. Tiene base 14, altura 10. Para el área multiplicamos la base por la altura, 14 por 10. Y 14 por 10 da 140. Entonces el área queda 140 centímetros cuadrados. Para el perímetro voy a sumar los lados. Este lado, que es opuesto, mide 14, y este lado, que es opuesto al de 10, mide 10. Entonces tengo que sumar 10 más 10 más 14 más 14. 10 centímetros más 10 centímetros más 14 centímetros más 14 centímetros. Esto da 20, esto da 28, entonces en total tenemos 48 centímetros el perímetro de este rectángulo. Entonces debemos recordar esto, tanto en los cuadrados como en los rectángulos. El área multiplicamos base por altura, y en el perímetro sumamos todos sus lados. Y ahora vamos a resolver algunas situaciones problemáticas muy parecidas a las que ustedes tienen en el trabajo. Bueno, en este video vamos a ver un poquito unas situaciones problemáticas de área y perímetro. Van a ver que son todos de cuadrados y rectángulos. Comenzamos con dos situaciones con cuadrados, ¿sí?
En la primera situación lo que se plantea es que tenemos un cuadrado de área 25 centímetros cuadrados y lo que nos pide es calcular el perímetro. Entonces vamos a recordar que el área es la multiplicación de la base por la altura. Y en un cuadrado la característica es que la base y la altura miden lo mismo porque todos sus lados son iguales. Entonces sabemos que el área mide 25 centímetros cuadrados. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si yo multiplico un mismo numerito dos veces, me va a terminar dando 25 centímetros cuadrados. ¿Qué número multiplico dos veces y me da 25? El 5. 5 por 5, 25. Entonces, cada uno de los lados de este cuadrado mide 5 centímetros. ¿Sí? La base 5, la altura 5, si yo los multiplico, me da 25 el área, 25 centímetros cuadrados. Entonces, ya sabemos cuánto mide el lado del cuadrado. Ahora, recién ahora podemos calcular el perímetro. El perímetro, recordamos que es la suma de todos sus lados. Si cada uno de los lados mide 5, tengo que sumar 4 veces 5. O sea que me queda 5 centímetros más 5 centímetros más 5 centímetros más 5 centímetros. Toda esta suma, 5 más 5 más 5 más 5, da 20. Es decir, que el perímetro mide 20 centímetros. Ya tengo resuelto la primera situación. ¿Sí? Es solamente eso. En la segunda situación nos dan como dato el perímetro de un cuadrado que es 40 centímetros y nos pide calcular su área. Es al revés al primero. El perímetro, como ya dijimos acá, es la suma de los lados, ¿sí? Sabemos que el perímetro mide 40 centímetros. ¿Esto qué quiere decir? Si yo sumo un mismo numerito 4 veces me da 40. Mismo número 4 veces da 40, sumando, ¿sí? ¿Qué número sumo 4 veces y me da 40? El 10. 10 más 10 más 10 más 10, 40. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el lado de este cuadrado mide 10 centímetros. Entonces, ahora que ya sé cuánto mide el lado, puedo calcular su área. El área se multiplica la base por la altura. En el cuadrado mide todo lo mismo. La altura es 10, la base es 10. Entonces, el área va a ser 10 centímetros por 10 centímetros. Y esto da 10 por 10, 100 centímetros cuadrados. Y ya tenemos resuelta esta situación. Ahora vamos a resolver dos situaciones más, donde en vez de cuadrados tenemos rectángulos. Bueno, en estos ejemplos de acá tenemos rectángulos en vez de cuadrados, ¿sí? Veamos el primero. Tenemos un rectángulo de altura de 9 centímetros y un área de 45 centímetros. Lo que queremos calcular acá es el perímetro, ¿sí? El perímetro es la suma de los lados. Entonces voy a averiguar cuánto miden los lados del rectángulo. Sé que el área se calcula multiplicando la base por la altura. Yo tengo la altura que es 9 centímetros. Si lo multiplico por la base me va a terminar dando el área que es 45 centímetros cuadrados. Entonces tengo que ver qué numerito multiplicado por 9 da 45. 9 por 5 da 45. Entonces la base mide 5 centímetros porque la altura es 9 centímetros. De estos dos dibujos que están acá, de estos dos dibujos posibles, si la altura es 9 y la base 5, tiene que ser este. Base 5, altura 9. ¿Sí? Esto no puede ser 5 y más chico la altura que es 9, ¿sí? Entonces, cuando hagan el dibujo, van a tener que dibujar este acá. Este no corresponde. Bien, entonces tenemos el dibujito representativo y ya sabemos cuánto miden los lados. Vamos a calcular el perímetro. El perímetro es la suma de los lados. Tengo que este mide 5, entonces el de acá mide 5, este mide 9, entonces este
mide 9. Voy a sumar 5 más 5, 9 más 9 y después sumo todo. 5 más 5 más 9 más 9. 5 más 5, 10, 9 más 9, 18, 10 y 18, 28 centímetros. Ya tenemos resuelto el ejercicio. Tenemos el perímetro. Bien, pasemos al siguiente. El siguiente tiene como dato el perímetro. Y lo que deseamos calcular es el área. Y lo que sabemos es cuánto mide su base, que mide 10 centímetros. El perímetro, recordemos que es la suma de todos sus lados, ¿sí? Entonces, si yo sumo todos los lados, me va a terminar dando 34 centímetros. Tengo como dato que la base mide 10, ¿sí? La base mide 10, vamos a ver cuál de estos dos dibujos corresponde. Sabemos que la base mide 10 centímetros. Entonces el lado opuesto también mide 10. Y hasta ahora yo tengo, si sumo estos dos lados, tengo 20 centímetros. Yo de 20 centímetros tengo que llegar a 34 centímetros, que es el perímetro total. Entonces tengo que ver cuánto me falta. Si de 20 a 34 me faltan 14. Si me falta 14, ¿cuánto tiene que medir cada uno de los lados de la altura? Tiene que medir 7, porque 7 más 7 es 14. ¿Sí? Entonces, si yo hago 10 más 10 más 7 más 7, esto es 10 más 10, 20, 7 más 7, 14, 20 más 14, 34. Y me da el valor que dice el perímetro, ¿sí? Entonces, mirando los dibujos, si la base mide 10 y la altura mide 7, de los dos dibujos, el que corresponde es este, base 10, altura 7, este no. Entonces, este lo descartamos. Y ahora me queda por calcular el área. Para calcular el área, ya sabemos que multiplicamos la base por la altura. Base 10, altura 7. 10 por 7, 70 centímetros cuadrados. Y aquí finalizamos con el ejercicio, ¿sí? Tenemos acá dos ejemplos con rectángulos.